3 años de matrimonio, 3 años de secretos, y bastaron 9 palabras susurradas por una desconocida para hacerme cuestionar todo lo que creía saber. Me llamo Claire Bennett, y hasta esa tarde creía entender mi propia vida. Estaba parada en el vestíbulo de un centro de conferencias universitario, sosteniendo un vaso de papel con café malo, cuando escuché a su asistente inclinarse hacia otra mujer y susurrar: «Su esposa acaba de tener una niña». Volteé la cabeza esperando que alguien más reaccionara. Nadie lo hizo, porque nadie más en esa sala sabía lo que yo sabía. Yo era su esposa. Había sido su esposa durante 3 años y no estaba embarazada. Por un momento, me dije a mí misma que había escuchado mal. Los salones de conferencias son ruidosos. La gente chismea sobre personas que ni siquiera conoce. Pero entonces vi su rostro, el de su asistente, Megan, mirando hacia el escenario donde mi esposo, el profesor Daniel Hale, estrechaba manos con el decano, sonriendo como un hombre sin nada que ocultar. Mi estómago se convirtió en hielo. En algún lugar de este mundo, una mujer acababa de dar a luz y de alguna forma, imposiblemente, la llamaban su esposa. Quiero contarte exactamente cómo descubrí la verdad, lo que encontré cuando dejé de guardar silencio, y cómo una decisión tranquila deshizo 3 años de mentiras. Pero para entender cuán profunda fue la traición, necesitas saber cómo empezó todo y por qué acepté ocultar mi propio matrimonio en primer lugar. Conocí a Daniel cuando tenía 26 años, terminando mi doctorado bajo su supervisión. Era brillante, respetado y 15 años mayor que yo. Cuando nuestra relación se convirtió en algo más que profesional, fue él quien sugirió que la mantuviéramos oculta. «No se trata de sentir vergüenza de ti», me dijo la noche en que me propuso matrimonio en un tribunal silencioso con 2 desconocidos como testigos. «Se trata de proteger tu credibilidad. Si la gente descubre que tu profesor se casó contigo, dirán que no te ganaste nada de esto por ti misma. Danos tiempo. En cuanto tengas tu propia posición, le diremos a todos». Le creí. Lo amaba, y la lógica tenía sentido en un mundo donde las mujeres académicas ya luchan el doble para ser tomadas en serio. Así que nos casamos discretamente, presentamos nuestro papeleo en privado y vivimos como un secreto. Él visitaba mi departamento por las noches. Yo no usaba anillo en público. Les decíamos a los colegas que simplemente éramos colaboradores cercanos. Así pasaron 3 años. Construí mi carrera. Él ascendió, eventualmente siendo considerado para el puesto de decano, y a través de todo esto me decía a mí misma que el secreto era temporal, un sacrificio que hacíamos juntos. Pero los secretos tienen un peso extraño. Mientras más tiempo cargas uno, más te convences de que es normal. Dejé de notar con qué frecuencia viajaba a conferencias a las que yo no era invitada. Dejé de cuestionar los fines de semana en los que desaparecía para visitar a su madre enferma, a 3 estados de distancia. Confiaba en él porque confiar en él era más fácil que enfrentar lo que el silencio en realidad podía estar escondiendo. Esa confianza terminó en el instante en que escuché esas 9 palabras en el vestíbulo. No confronté a Megan en ese vestíbulo. No confronté a Daniel en aquel escenario. En cambio, hice algo que habría sorprendido a la versión anterior de mí misma. Me mantuve tranquila y comencé a hacer preguntas discretas. Supe su nombre en una semana, Sophie. Vivía a 2 estados de distancia, en una ciudad donde Daniel supuestamente visitaba a su madre cada pocos meses. No era una desconocida en su vida. Estaba tejida dentro de ella. Los vecinos la describían como la esposa del profesor Hale. Tenía fotos en línea de una boda en un jardín trasero, con un vestido blanco completo y Daniel con un traje gris, sonriendo exactamente la misma sonrisa que me dio a mí en nuestra ceremonia del tribunal. Las fechas no solo se superponían con nuestro matrimonio, habían comenzado después de él. Me quedé con esa información durante 3 días antes de permitirme sentir algo. Luego me golpeó de golpe, no solo la traición, sino una comprensión más fría. Si Sophie creía que era su verdadera esposa, entonces o se había casado con ella también, ilegalmente, mientras seguía casado conmigo,
o había construido toda una vida falsa alrededor de ella, completa con una boda que legalmente no significaba nada, solo para mantenerla leal mientras yo permanecía oculta como su verdadera esposa legal. Cualquiera de las dos respuestas era devastadora, pero solo una de ellas era en realidad un delito. Pensé en confrontarlo esa misma semana, gritando, exigiendo respuestas en medio de su oficina. Parte de mí quería hacerlo, pero había pasado 3 años escuchando que debía guardar silencio por el bien de la estrategia. Esta vez decidí que la estrategia sería mía. No le dije a Daniel lo que sabía. En cambio, me convertí en la versión más tranquila y calmada de mí misma que jamás había visto, y comencé a reunir pruebas. Solicité una copia de nuestra acta de matrimonio en el registro del condado, la real, presentada y legal, con ambas firmas. Saqué nuestros documentos conjuntos de seguro médico, donde yo aparecía listada como su cónyuge y beneficiaria. Encontré la política de beneficios conyugales de la universidad, que Daniel había usado para agregarme, silenciosa y secretamente, a su plan de salud 2 años antes. Luego encontré algo que hizo que me temblaran las manos. Un segundo reclamo de seguro presentado apenas unas semanas antes, por un parto hospitalario, listado como cónyuge de la paciente, Daniel Hale, mismo proveedor de seguro, mismo plan de beneficios universitarios. Había construido una segunda vida secreta con Sophie. Había usado nuestro matrimonio compartido y legal para financiar los costos médicos de una bebé que no era mía. Ese fue el momento en que esto dejó de ser solo un corazón roto. Esto era fraude, disfrazado de amor. Pensé en cada noche que llegaba tarde a casa, cada excusa, cada viaje de negocios. Había pasado 3 años protegiendo su reputación en silencio. Él había pasado ese mismo tiempo construyendo toda una segunda familia, financiada en parte por beneficios vinculados a mi nombre. No lloré frente a él. Ni siquiera le dejé saber que sospechaba algo. En cambio, hice copias de todo: el acta, los reclamos de seguro, los correos, las fotos, y las guardé en algún lugar seguro, porque sabía exactamente dónde iba a usarlas. Quiero ser clara sobre algo. Mi plan nunca se trató de destruir a Daniel por el simple gusto de destruirlo. Se trataba de asegurarme de que la verdad estuviera en la misma habitación que sus mentiras, en el momento en que él ya no pudiera controlar la historia. La universidad se preparaba para anunciarlo como el nuevo decano de la facultad, la misma semana en que Sophie acababa de dar a luz. El momento me lo dijo todo sobre cómo planeaba seguir malabareando ambas vidas. Ceremonia pública con su esposa real oculta, familia privada con una mujer que creía ser la única. Solicité una reunión privada con la Oficina de Ética y Cumplimiento de la universidad. Llevé el acta de matrimonio, llevé los documentos del seguro, llevé una línea de tiempo factual escrita, sin enojo en el lenguaje, sin acusaciones, solo fechas y evidencia expuestas de la forma en que él mismo alguna vez me enseñó a construir un argumento académico. Les dije un hecho simple. El profesor Daniel Hale tenía una esposa legal que había ocultado durante 3 años y potencialmente había hecho mal uso de los beneficios conyugales de la universidad para cubrir gastos médicos de otra mujer por completo. No pedí nada, excepto que la verdad fuera verificada antes de que se finalizara su ascenso. Escucharon, y 2 días antes de la ceremonia de anuncio del decanato, abrieron una revisión formal. No tuve que gritar en un vestíbulo. No tuve que confrontar a Sophie directamente ni humillar a Daniel frente a una multitud. Simplemente le di a la verdad un lugar donde pararse y dejé que hiciera el resto. La ceremonia estaba programada para un viernes por la mañana, en el mismo salón de conferencias donde por primera vez había escuchado esas 9 palabras. La facultad llenaba los asientos. Daniel estaba de pie cerca del podio con un traje nuevo, esperando a que llamaran su nombre. En cambio, el decano se acercó en silencio y le pidió que pasara a una sala lateral. No estuve ahí para ver su rostro cuando el oficial de cumplimiento expuso los documentos, mis documentos, frente a él.
Pero escuché después que se puso pálido, luego furioso, luego desesperado, intentando explicar que era complicado. No era complicado, era simple. Tenía una esposa legal. Tenía un segundo hogar que presentaba públicamente como su matrimonio. Había usado beneficios compartidos para financiarlo. La ceremonia se pospuso indefinidamente. Para esa tarde, la Junta de Revisión había suspendido su posición mientras se realizaba una investigación completa. Sophie descubrió ese mismo día la verdadera naturaleza de las cosas, que el matrimonio en el que creía no era legalmente real, y que el hombre en quien confiaba tampoco le había dicho la verdad a ella. De una forma extraña, ambas fuimos víctimas del mismo silencio, solo que paradas en lados opuestos de él. No me regodeé, no celebré frente a nadie. Cuando Daniel finalmente me llamó esa noche, la voz temblando, preguntando cómo pude hacerle esto, le di la única respuesta que se sentía verdadera. Yo no te hice esto, le dije. Tú hiciste esto. Yo solo dejé de ocultarlo. La investigación confirmó todo. Daniel perdió el puesto de decano. La universidad lanzó una revisión más amplia sobre el fraude de beneficios y fue formalmente reprendido, con su titularidad puesta bajo revisión. Nuestro matrimonio, el real y legal, terminó en un divorcio que tomó menos de 2 meses, porque ya no quedaba nada por discutir. El papeleo contaba toda la historia. Sophie y yo nunca nos volvimos amigas, pero hablamos una vez, brevemente, por teléfono. Me dijo que lo sentía y le dije que no tenía que sentirlo. Ninguna de las dos había construido la mentira. Ambas simplemente habíamos estado viviendo dentro de ella. Conservé mi posición en la universidad. Mis colegas, en cuanto entendieron lo que realmente había pasado, me trataron con algo que no había sentido en 3 años. Respeto que no estaba escondido detrás de un secreto. Dejé de ser la mujer callada conectada al profesor Hale y comencé a ser simplemente la doctora Claire Bennett, conocida por mi propio trabajo, parada enteramente sobre mi propio nombre. 1 año después, me ofrecieron una posición de investigación en otra universidad, una que acepté sin dudar. Entré a ese nuevo edificio por primera vez, sin secretos que cargar, sin anillo que esconder, sin nada que justificar, solo mi nombre en la puerta. Mirando atrás, pienso en lo fácilmente que acepté 3 años de silencio porque alguien a quien amaba me dijo que era por mi propio bien. Pienso en cuánto tiempo confundí el secreto con la seguridad. Esto es lo que aprendí de la forma difícil. Si alguien te pide que ocultes lo que eres para ellos, pregúntate a ti misma a quién está protegiendo realmente ese silencio. Un amor que necesita ocultarse del mundo durante años no siempre es amor siendo cuidadoso. A veces es amor dándole a alguien espacio para mentir. No obtuve mi venganza a través del enojo. La obtuve a través de la paciencia, a través de documentos, a través de negarme a guardar silencio en el momento en que finalmente tuve la verdad en mis manos. Y al final, lo más ruidoso que jamás le hice a Daniel Hale no fue una confrontación. Fue simplemente decir la verdad en una habitación donde él ya no podía controlarla. Si alguna vez te han pedido que te empequeñezcas o te escondas por la comodidad de alguien más, espero que esta historia te recuerde que la verdad no necesita tu permiso para salir. Solo necesita un momento en el que finalmente dejes de proteger a la persona que jamás te protegió a ti. Si esta historia te conmovió, dímelo en los comentarios. ¿Lo habrías confrontado en ese vestíbulo? ¿O habrías esperado como lo hizo Claire? Y si crees que la verdad siempre encuentra su camino tarde o temprano, escribe justicia en los comentarios. Esta historia es una obra de ficción inspirada en emociones reales que muchas personas cargan en silencio.